me estaba olvidando. Tenemos 8 figuras planas y tenemos 6 cuerpos geométricos. Se llama figura plana aquello que tiene 2 dimensiones. Por ejemplo, si yo trazo acá una línea, disculpa mi línea, si es un poquito chueca. Yo trazo una línea, esto es una sola dimensión. Se le dice longitud. Pero si trazo 2 líneas, fíjense, estoy realizando doble dimensión. La primera era solamente largo, ¿no es cierto? Ahora aparece acá el ancho o también el alto. Y son 2 dimensiones y a eso se le llama una figura plana. Aquella figura que posee simplemente 2 dimensiones, ¿sí? Esto recibe el nombre de figura, pero cuando aparece una tercera dimensión, hasta aquí tenemos 2 dimensiones, largo y alto, aparece la profundidad como tercera dimensión, entonces cambia el nombre inclusive. Esto es un cuadrado, ¿no es cierto? Pero este otro ya no es un cuadrado, este es un cubo, ¿sí? Entonces, fíjense cómo cambia el nombre y cambia las dimensiones que tiene. Entonces acá aparecen 3, el largo, el alto y la profundidad. 3 dimensiones, ¿sí? Y a esto no se le llama figura. El cubo no es una figura, sino que es un cuerpo. Una figura tiene área. En cambio, un cuerpo tiene volumen, ¿sí? Entonces, cuando hablamos, por ejemplo, de un lote de terreno, el otro día estábamos haciendo un pequeño problema de un lote de terreno. Cuando hablamos de un lote de terreno, hablamos de metros cuadrados, porque se refiere a la superficie, simplemente 2 dimensiones, ¿sí? En cambio, cuando hablamos, por ejemplo, del hielo es un cubo, ¿sí? Cuando hablamos de una piscina, la cantidad de agua que entra en la piscina se mide en metros cúbicos, ¿sí? Entonces, las unidades de medida de un área son el centímetro cuadrado, el metro cuadrado, el kilómetro cuadrado. La gente en el área rural, sobre todo cuando vende sus terrenos, no habla ni de centímetros, ni de metros, ni de kilómetros cuadrados. ¿De qué manera venden sus terrenos ellos? ¿Cómo miden? ¿Alguien sabe? Por hectárea. Ah, muy bien. ¿Quién ha dicho por ahí? ¿José Carlos? José Carlos, sí. Muy bien, José Carlos, bingo. Se mide por hectáreas, también es una medida o una unidad de área, ¿sí? En cambio, el volumen es el centímetro cúbico, el metro cúbico, el kilómetro cúbico, todas las unidades elevadas al cubo. Es decir, el exponente nos indica cuántas dimensiones tiene. ¿Sí? Entonces, si está elevado al cuadrado, nos habla de que tiene simplemente 2 dimensiones. Si está elevado al cubo, significa que tiene 3 dimensiones. ¿Sí? Entonces, de esa forma, el exponente nos habla de la dimensión y de la característica del cuerpo o la figura que se está calculando. Entonces, aquí tampoco hay hectáreas, por si acaso, hectáreas cúbicas no existen. Otra unidad de medida muy común que ustedes todos los días utilizan y tal vez no sabían que es una unidad de volumen. Cuando van a comprar aceite, por ejemplo, ¿cómo se mide el aceite? ¿Cómo venden midiendo el aceite? ¿En qué unidad? Por litro, profe. Por litro. Litros. El litro también es una unidad de medida, ¿sí? No el litro cúbico, obviamente, ¿no? El litro, se dice que un litro entra cabalito en un cubo de 10 centímetros. 10 centímetros de largo, 10 centímetros de profundidad y 10 centímetros de alto, ¿sí? En un cubo de 10 centímetros entra cabalito un litro. Cuando les van a pinchar
por enfermedades en la jeringa de, de esos medicamentos. Y los que tienen hijos chicos también van al pediatra y le dicen, bueno, dele tanto de jarabe. ¿En qué les miden el jarabe? En Mililitros. ml. Ah, muy bien. O tienen hermanitos o se van a hacer pinchar seguido. Mililitros, mLs, ¿sí? El ml, el mililitro, también es una unidad de medida. Su dimensión se dice lo siguiente, que en un cubo que tiene 1 centímetro de ancho, 1 centímetro de profundidad y 1 centímetro de altura, en un cubito de 1 centímetro entra cabalito un ml, ¿sí? Por tanto, 1 litro equivale a 1000 mililitros o 1000 centímetros cúbicos, ¿sí? 1 centímetro cúbico, o sea esto, 1 centímetro cúbico es lo mismo que 1 mililitro, ¿sí? Esas son las unidades de medida, tanto del área como el volumen, y vamos a ir viendo las principales figuras geométricas que ustedes tienen en su página que estamos repasando. En la página 9, ¿Está grabando la clase? así es, estamos grabando. En la página 9 tenemos 8 figuras principales. El cuadrado, fíjense acá, el cuadrado, el triángulo, el rombo, el trapecio, el polígono regular, en este caso está dibujado un pentágono, el rectángulo, el paralelogramo y el círculo. 8 figuras geométricas principales, ¿sí? De las más comunes son el cuadrado, el triángulo y el rectángulo. Siempre nos vamos a encontrar con estas figuras geométricas. Cuadrado, rectángulo, triángulo. ¿Sí? Una figura geométrica plana, también el círculo, pero lo vamos a utilizar más en trigonometría, en el otro semestre el círculo. ¿Sí? Tenemos acá entonces, de estas figuras, la fórmula de su perímetro y su área. Aquí les voy a anotar a qué me estoy refiriendo. Si yo tengo un cuadrado, el perímetro es la suma de sus lados. Un lado, un lado, un lado, un lado. Si yo sumo eso, los 4 lados, estoy calculando su perímetro. Y como un cuadrado tiene la característica de que todos sus lados son iguales, entonces, fíjense acá, por eso dice L, L, es decir, sus dos dimensiones valen lo mismo. Y es por ello que el perímetro, como aquí también es L y aquí también es L, el perímetro sale de sumar los lados, ¿sí? En términos generales, si sumamos los lados de una figura geométrica, obtenemos su perímetro. Por ello que la fórmula para calcular el perímetro de un cuadrado es 4 veces su lado, ¿sí? En cambio el área no, el área sale de multiplicar las dos dimensiones. Fíjense, acá tengo la primera dimensión que hemos anotado hace un rato, una dimensión, y esta es otra dimensión. Tenemos lado y lado. Si multiplicamos lado por lado, es lado al cuadrado. Por eso su área se calcula así, lado al cuadrado. Es decir que si yo tengo acá un cuadrado que vale 3 centímetros de lado, sabemos que aquí también va a ser 3 centímetros. Si yo quiero calcular su perímetro, ¿qué tengo que hacer? Multiplicar 4 veces su lado. Es decir, 3 por 4, que son los 4 lados, sería en total 12 centímetros. ¿Sí? El perímetro entonces es 12 centímetros, mientras que su área sale de elevar al cuadrado su lado, o sea, multiplicar lado por lado. En este caso sería de multiplicar 3 por 3. Su área sería 9. Pero como son centímetros por centímetros, son centímetros cuadrados. Entonces sabemos que este cuadrado que mide 3 por 3 tiene 12 centímetros de perímetro y tiene 9 centímetros cuadrados de área. ¿Sí? Esa es la forma de utilizar entonces nuestro cuadrado y sus propiedades. En el caso de un triángulo, estamos 7 y 20, en el caso de un triángulo, noten que el triángulo no va a tener lados iguales como acá lo tuvo el cuadrado, ¿sí? No va a haber esto de lados iguales en un triángulo. En un triángulo se diferencian
dos elementos, uno que es esta primera dimensión que les decía, porque siempre es el producto de dos dimensiones. A esta primera dimensión se le llama base, por eso está con la letra B. Y a esta otra dimensión se le llama la altura, que se simboliza con la letra H. ¿Sí? Entonces tenemos base por altura. Su fórmula para calcular el área, vamos a empezar por ahí. Para calcular el área tengo que multiplicar la base por su altura, es decir, multiplico las dos dimensiones y lo divido por 2. Tiene su fundamento, fíjense, si yo tengo un cuadrado, lo parto a la mitad, ¿qué obtengo? Obtengo un triángulo, ¿no es cierto? Y si yo multiplico la base por su altura, estoy diciendo la superficie de todo esto. Pero si a esa base por la altura yo le quito la mitad, es decir, le divido por 2, entonces obtengo un triángulo. Por eso que su fórmula es base por altura sobre 2. ¿Sí? Esa sería entonces el área de un triángulo. Mientras que su perímetro sale de sumar sus tres lados, es decir, este lado más este lado más este lado. Tengo que sumar los tres lados y obtengo su perímetro. Siempre de manera general, porque esto vamos a generalizar, fíjense que en todas las figuras geométricas el perímetro sale de sumar todos sus lados. Este, 4. Aquí tengo 1, 2, 3, 4 porque son 1, 2, 3, 4 lados. ¿Sí? En este caso igual, fíjense, el perímetro sale de sumar todos sus lados. ¿Por qué dice n acá? Porque un polígono es aquella figura que tiene muchos lados, de manera general. De esa forma, entonces, fíjense acá el paralelogramo, lo mismo, 4 veces su lado, porque tiene 4 lados. En este caso del rectángulo, fíjense, dos veces la base, por eso dice 2b, 2 veces la base, porque hay uno arriba y otro abajo iguales, y 2 veces la altura, porque igual hay una altura y hay otra acá en este otro lado. Entonces sumamos 2 veces la base más 2 veces la altura. ¿Sí? Ahorita llegamos al caso particular del círculo. Para las áreas tenemos que ir, no les voy a pedir que memoricen esto porque no tiene sentido. Yo les voy a pedir que utilicen esto, que es lo más productivo, ¿sí? Que cuando ustedes vean una figura geométrica digan, yo sé calcular un área, sé calcular un perímetro, y recurran a este formulario. Lo que les dejo acá en la página 9 es un formulario de las principales figuras geométricas. ¿Cómo voy a hallar el área de un trapecio? Fíjense, el área del trapecio dice D mayúscula por D minúscula sobre 2. ¿Qué es la D mayúscula? Se llama la diagonal mayor, que es la distancia de extremo a extremo del rombo. ¿Qué es la D minúscula? Se le dice a la diagonal menor, que es el extremo a extremo del lado más corto del rombo. Multiplico esos dos lados, D mayor por D menor, y lo divido por 2 y es el área del rombo. Es decir que si yo tengo un rombo de las siguientes dimensiones, esto mide 5, esto mide 8, ¿qué tengo que hacer para sacar su área? 8 por 5 y lo divido por 2. 5 por 8 es 40 y 40 dividido por 2 me da un resultado de 20 y ya tengo el área de este rombo. ¿Sí? Es cuestión simplemente, como les decía, de identificar los elementos e inmediatamente utilizar las fórmulas que acá les dejo planteadas. En el caso del trapecio, fíjense acá el trapecio, que puede tener una variante el trapecio simplemente con un lado así como que chuequito, entre un rectángulo y un triángulo, como si estuvieran unidos. En un trapecio se diferencian o se identifican tres elementos: la base mayor, la base menor y su altura. Con esos tres elementos yo calculo su área. ¿Qué tengo que hacer? A la altura, multiplicarla por la suma de la base mayor con la base menor. A ese resultado tengo que dividirlo por 2. ¿Sí? En un ejemplo, tengo el siguiente trapecio. Tiene 10 centímetros de base mayor, tiene 15 centímetros de base menor y tiene 4 centímetros de altura, el trapecio. Entonces, ¿cómo voy a calcular su área? ¿Qué tengo que hacer? Seguir este patrón. Coloco la altura, en este caso, ¿cuánto sería?
Niños, ¿están ahí, niños? 4. Muy bien. La 4, altura profe. sería 4 centímetros. Multiplico por lo que sigue, entre paréntesis. Fíjense, estoy siguiendo simplemente el patrón de la fórmula. Entre paréntesis, base mayor, que sería 15 centímetros, más base menor, que sería 10 centímetros sobre 2. Saco ese cálculo, digo 4 centímetros por, primero tengo que resolver este paréntesis, 15 más 10 sería en total 25 centímetros dividido entre 2. 4 por 25 es 100, y 100 dividido entre 2 me da 50. Centímetros por centímetro es centímetros cuadrados. ¿Sí? Y fíjense, simplemente utilizando los datos y comparándolos con la fórmula, puedo saber el área de las figuras geométricas. Lo único que tengo que hacer entonces es identificar qué figura geométrica estoy utilizando. ¿Sí? Lo mismo va a pasar acá con el polígono. Se le dice polígono a aquel que tiene muchos lados. En este caso, fíjese, tiene un lado, 2, 3, 4, 5 lados. N, en esto, N es el número de lados, es decir, la cantidad de lados que tenga el polígono, ¿sí? Regular se le dice que todos los lados son iguales, por eso se le llama polígono regular. ¿Cómo se calcula el perímetro de un polígono regular? Yo voy a hacer el siguiente polígono, a ver si es que me sale. 1, le voy a hacer acá, le voy a hacer acá. ¿Cuántos lados tiene este polígono que estoy dibujando? 6, profe. 6. ¿Sí? Le vamos a poner su apotema, esto se llama por si acaso apotema, y se simboliza con la letra A, como está acá en el gráfico, ¿sí? Apotema, y su lado que es igual en todas partes. ¿Cómo calculo su perímetro y su área? A ver, le vamos a colocar datos a nuestro polígono. Le voy a poner que tenga 8 centímetros de lado, es decir, la distancia de extremo a extremo, y va a tener 5 centímetros de apotema, es decir, la distancia del centro al centro del lado. Son los dos únicos datos que necesitamos para saber el área y el perímetro de un polígono regular, ¿sí? Como ya sé que tiene 6 lados, 1, 2, 3, 4, 5, 6, los he contado, entonces calculo el perímetro. Fíjense acá en la fórmula del perímetro, ¿qué tengo que hacer? Multiplicar el número de lados por la dimensión del lado, es decir, si tiene 8 centímetros de lado, significa que voy a multiplicar, ¿cuántos lados son? 6 6. por los 8 centímetros que mide cada uno, ¿no es cierto? Es lógico, una multiplicación. O sea que su perímetro es 48 centímetros. Mientras que su área, ¿cómo lo voy a calcular? Acá está el chanchullo. Multiplico el perímetro, es decir, ¿cuánto hemos sacado de perímetro? 48 centímetros, 48. ¿no? Multiplico el perímetro, 48 centímetros, vamos a ver con qué. El perímetro lo multiplicamos por su apotema. El apotema medía 5 centímetros y lo dividimos por 2, tal cual se encuentra acá en nuestra fórmula. Dividiendo esas cantidades vamos a tener el área. Puedo sacar mitad 1, la mitad 24 para que sea más sencillo. Y 24 por 5 sería 120. Centímetro por centímetro me da centímetro cuadrado y ya tengo su área y su perímetro, ¿sí? Simplemente, como les dije, utilizando las fórmulas que tienen acá en su tablita. Entonces, por favor, les voy a pedir, guarden su formulario. Les va a servir para ustedes, para sus hijos, para sus nietos. Así que guárdenlo, plastifíquenlo, cuéntenlo a su abuelito, todo para que sepan cómo calcular áreas y perímetros. Tenemos ahora un rectángulo. El rectángulo es bien sencillito. Si tengo un rectángulo, fíjense, identifico dos elementos, la base y la altura. Para hallar su perímetro, 2 veces la base y 2 veces la altura. Es decir que si mi triángulo tiene 2 centímetros de altura y tiene 6 centímetros de base, ¿cuánto va a ser su perímetro? Fíjense, perímetro igual. 2 bases me daría en total, si es 6, 6, 6 sería 12. Más 2 alturas. 2, 2 sería 4.
¿Cuánto sería en total el perímetro? 16. 16 centímetros. Y ya tengo su perímetro. Y la parte más sencilla aún es calcular su área, porque tengo que multiplicar sus dos dimensiones, su base por su altura. La base era 6 centímetros. Su altura era 2 centímetros. ¿Cuánto da esto? 12. 12 centímetros cuadrados. Cuadrado. ¿Sí? De esa forma, entonces, acabo de calcular su área y su perímetro en un ejemplo de un rectángulo. En el caso de un paralelogramo, que tenemos acá de lado, en el caso del paralelogramo es sencillo porque simplemente tenemos que imitar al rectángulo. Un paralelogramo no es más que un rectángulo que le ha dado el viento y como que se inclinó al costado. Eso es un paralelogramo. Sigue teniendo los mismos elementos, una base y una altura. En el paralelogramo nos vamos a regir simplemente en la fórmula del área, porque para calcular su perímetro tenemos que saber sus 4 lados, ¿sí? Eso lo vamos a ver en algunos ejemplos más adelante. Para calcular su área lo mismo, si tengo 6 centímetros de base y tengo 2 centímetros de altura, utilizo la misma fórmula que el rectángulo. Aquí hay un pequeño detalle, esto bórrenlo por favor, es simplemente base por altura nada más. Bórrenlo ese 2 por favor de ahí ya. El área de un paralelogramo es base por altura, entonces sería su área 6 centímetros por su altura, que serían 2 centímetros. Me da un total de 12 centímetros cuadrados. Lo mismo que un rectángulo, porque el paralelogramo tiene la misma esencia del rectángulo. Ahora sí, llegamos a nuestro amigo el círculo. En el círculo, fíjense que solamente tengo un elemento. Para saber el área y el perímetro de un círculo, lo único que tengo que saber es su... ¿Alguien sabe qué se llama eso? Radio. Su radio, muy bien. El círculo solo necesita ese elemento, el radio. Si yo tengo un círculo y sé su radio, le pongamos 10 centímetros, entonces puedo calcular cualquier cosa con el círculo. Agarro el perímetro y agarro el área. Vamos a calcular los dos. ¿Alguien sabe cómo se llama este numerito? El 14 de marzo es el cumpleaños de ese número todos los años. ¿Alguien sabe? Se llama el número pi. ¿Y? Sí. En sus calculadoras, voy a colocar acá sus calculadoras, las dos posibles calculadoras que puedan tener. En sus calculadoras, aquí está el número pi. Ven acá, tecla exponente. En otras calculadoras sale en la tecla por 10, dice acá abajo. Pero si yo la anoto así directamente, no sale. Fíjense, acá sale una E y aquí sale un por 10. Eso pasa porque pi está en el plástico de la calculadora y no en la tecla. ¿Cómo saco el número pi? Primero la tecla. En este caso es de color amarillo, o sea, Shift. Presiono Shift y luego recién presiono el exponente y me sale el símbolo pi. En esta calculadora lo mismo. Presiono Shift, la tecla exponente y me sale el número pi. Si yo le doy igual, me da su valor. Le doy igual. Acá en estas calculadoras algunas veces si le sale así, tienen que presionar esta tecla que dice SD y le sale el valor decimal. Es el valor aproximado de pi. 3.14159265.4. Nosotros lo vamos a redondear a 2 decimales y es 3,14. ¿Sí? De todas formas, ustedes en sus calculadoras van a utilizar siempre esta secuencia, Shift, exponente, para sacar el número pi. Volviendo al ejercicio, tenemos, si es que vale 10 centímetros su radio, para calcular el perímetro multiplico 2 veces pi por su radio. El radio sería 10 centímetros. Para calcular su área, muy diferente al perímetro, para calcular su área multiplico pi por el radio elevado al cuadrado. O sea que sería entre paréntesis 10 centímetros elevados al cuadrado. De esa forma entonces nos ayudamos con la calculadora. Voy a sacar la calco acá para que anotemos los valores que tenemos aquí. Vamos a comenzar con el perímetro. Voy a anotar 2. Ahora anoto pi. Hemos dicho sacamos shift. Y luego la tecla exponente sería 2pi por 10.
Le damos igual y tenemos ahí el valor para anotar. 68.83. Vamos a utilizar, como les dije, 2 decimales. Y fíjense acá que el 1 no redondea al 3, ¿no es cierto? Entonces voy a tener 62. ¿Cuánto era? Punto 83. Punto 83, anotamos su unidad, centímetros. Eso sería su perímetro, es decir, el contorno de este círculo. Mientras que su área es pi por 10 centímetros al cuadrado. Vamos a volver, vamos a borrar, voy a anotar. Pi por 10 centímetros al cuadrado. El paréntesis lo puedo anotar o no, depende de ustedes. Tengo 10 elevado al cuadrado, ¿sí? Solamente un cuadrado, pi por 10 al cuadrado. Anoto igual y anoto su resultado. Ahora ayúdenme acá. 314, quiero cortar con 2 decimales. ¿Cómo quedaría el número decimal? 314,15, ¿está bien eso? ¿Correcto? 314,15, profe. Bien, vamos a ver acá, a ver, voy a anotar 314,15 y sigue 92,65,4, 92,65,4. Ese es el resultado, ¿no es cierto? Yo quiero cortar hasta aquí, ¿sí? Quiero dar mi resultado hasta ahí, sería 314,15. Antes de anotar el número 15, yo tengo que hacer un análisis aquí. Les voy a pedir que presten mucha atención. Si voy a cortar acá, si voy a cortar ahí, tengo que fijarme el número que estoy dejando atrás. En este caso, ¿qué número estoy dejando atrás? Estoy dejando un 9. Si el número que estoy dejando atrás es mayor 5 o igual a 5, entonces redondea este número en su inmediato superior. En este caso estaríamos hablando que sería 16. ¿Se entiende eso? Sí. Para los que recién están viendo notación científica, por si acaso, si la cantidad hubiera sido 14, 15, 46, por ejemplo, si yo hubiera cortado ahí, el número que estaba dejando atrás es un 4, y como no es mayor o igual a 5, entonces tendría que haber anotado nomás acá un 15, es decir, tal como estaba, se mantenía, ¿sí? Pero como les dije, el caso no es ese, hemos dejado atrás un 9, por tanto ese 5 se redondea en un 6 para anotar acá como resultado. Sería entonces 314,16 y como el centímetro ha quedado elevado al cuadrado, sería centímetros cuadrados. Tengo áreas y tengo perímetros, ¿sí? De esa forma entonces, jóvenes, hemos repasado el día de hoy puro áreas y perímetros para que ustedes puedan ir resolviendo la página 10 que contiene puro actividades de áreas y perímetros. Fíjense acá, ya nos quedan 2 minutitos. Dice, calcula, actividad 1, calcula el área y el perímetro de las siguientes figuras. Tenemos aquí un cuadrado, tenemos un rectángulo, un triángulo, tenemos para sacar su perímetro y tenemos base y altura para sacar su área. Acá lo mismo, tenemos base y altura para ambos lados. Acá tenemos un cuadrado que mide 8 y tenemos un círculo que acabamos de hacer un ejemplo que tiene 4 metros de radio. Entonces no está difícil, ahí están los resultados parciales por si acaso para que ustedes verifiquen y se ayuden con su calculadora si es que lo desean. En el caso de la actividad 2, dice calcula simplemente los perímetros, porque son figuras complejas, compuestas. ¿Qué tengo que hacer para calcular un perímetro? Hemos dicho simplemente sumar sus lados, ¿sí? Entonces tengo simplemente que sumar sus lados. Fíjense acá tengo para sumar 3, 2, 5, 7, 3, 7, 4. Sumo esos lados y voy a tener su perímetro. Lo mismo va a pasar con este. Sumo esto y esto y tengo su perímetro. Acá lo mismo, nada más que tiene fracciones. 2 tercios más 3 cuartos, 1, 11 tercios, 13 medios y tengo perímetro. ¿Sí?
Tiempo, me dicen, llegamos a 1 minuto. Esto lo dejo para que ustedes lo piensen. A ver, chicos, vamos poniéndole cabeza a esto para que vayan pensando. Ojalá lo podamos resolver. El día de hoy les voy a habilitar la tarea para que me suban la fotografía de todas las páginas resueltas hasta la página 8. Ya. ¿Sí? Como ya tienen resuelto, me suben la fotografía, yo les voy a publicar una tarea, ahí lo suben. Los que han hecho el desafío, también lo suben ahí con un pequeño video explicando cómo lo han resuelto. ¿Sí? Nos vemos el jueves, chicos, la segunda clase de esta semana, y el viernes tenemos examen de esto, de puro geometría. ¿Se cuidan? Ya, profe. Sí, profesor.